evangelio que hemos escuchado lo podemos llamar discurso de despedida de nuestro Señor Jesucristo, porque se trata precisamente de un discurso de despedida. Está entre el lavatorio de los pies y la pasión del Señor, ese discurso. Jesús acaba de lavarle los pies a los apóstoles, le dice el discurso y luego va para la pasión. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor recomienda antes de irse es no perder la paz. ¿Por qué será que el Señor da esa recomendación? ¿Qué cara habrá visto entre sus apóstoles? De angustia, de tristeza, de desesperanza, quizás de incredulidad. Y el Señor les dice, no pierdan la paz. Y para contentarlos, les dice, me voy, cuando yo me vaya, les voy a preparar un sitio. Volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Esa promesa del Señor Jesús era para los apóstoles, pero es también una promesa para nosotros. ¿Por qué? Porque ese sitio que nos está preparando el Señor a nosotros está ahí desocupado hasta que nosotros no lleguemos a ese lugar y a ese encuentro definitivo con el Señor Jesús. O sea, tenemos ahí un lugarcito en el cielo exclusivo para cada uno de nosotros. No tenemos que pagar nada, sino sencillamente tratar de portarnos bien en este mundo para poder alcanzarlo. La otra cosa es la pregunta que le dice a Felipe. Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús lo que le dice es, Felipe, tanto tiempo que has estado, que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Y es verdad, Jesús había compartido con ellos, había multiplicado los panes, había devuelto la vista a los ciegos, Jesús había hecho caminar a los cojos, había predicado en las sinagogas. Todo eso lo experimentaron los apóstoles y por eso el reclamo de Jesús es cierto. Tanto tiempo que he estado con ustedes y ustedes no me conocen. Se pueden imaginar, hermanos, si ellos que vivieron con Jesús, que anduvieron con Jesús, todavía no lo conocían, y nosotros que solamente lo conocemos a través de la palabra, el Señor también nos diría lo mismo, no me conocen. Por ahí en las librerías católicas venden un póster que dice, a Jesucristo es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. Y es verdad, nadie puede tomar la decisión en su vida de seguir a Cristo Jesús si antes no lo ha conocido. Y habiéndolo conocido, amarlo. Por eso cuando yo trabajaba como promotor vocacional, lo primerito que les decía a los jóvenes era, ¿usted quiere ser sacerdote? Sí, quiero ser sacerdote. ¿Conoce al Señor Jesucristo, que es el que lo está llamando? Se quedaban todavía ahí un poquito dudosos, porque para poder ser sacerdote, les decía, lo primero es conocerlo a Él y amarlo a Él y después seguirlo a Él. Todas las personas que han tomado la decisión en su vida de conocer profundamente a Jesús, de amarlo a Él, lo han seguido. ¿Por qué? Porque el seguimiento de Jesús trae también sus consecuencias. Porque el Señor nos ofrece la vida eterna, es cierto. ¿A cambio de qué? De una pasión. Nosotros no podemos llegar al cielo si no pasamos por una pasión, si no cargamos con nuestra cruz, si no amamos a nuestro prójimo. Y entonces Felipe todavía no la conocía.
conocido. Y el Señor le dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Si no creen en mí, crean en las obras que yo hago. Entonces, hermanos, debemos nosotros esforzarnos cada día por conocer más al Señor. En un retiro espiritual yo les preguntaba a los participantes, díganme, ¿quién es Jesús para usted? ¿Cuántos saben de Jesús? Y me dijeron lo que normalmente la persona dice cuando se le pregunta. Jesús es mi hermano, Jesús es mi amigo, es mi compañero de camino, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Pero eso no es todo lo que tenemos que saber del Señor. Tenemos que saber que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Que Jesús no es un personaje del pasado, no es alguien que fue, sino es alguien que es. Que Él está presente aquí en medio de nosotros, que Él está presente en nuestra vida ordinaria, allí en nuestras casas, allí en nuestros trabajos, allí donde nosotros andamos, ahí está el Señor vivo, que Jesucristo no es un Dios muerto, sino un Dios vivo, y que Él está en medio, porque así lo dijo Él, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y además nos dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Entonces Jesucristo es. Y entonces esta preparación que Jesucristo le estaba dando a sus apóstoles, la vemos reflejada en la primera lectura que hemos escuchado. La primera comunidad cristiana empieza a tener problemas. ¿Y cuáles eran los problemas que tenían? Aquí lo dice el libro de los Hechos. Dice que como el número de los discípulos iba creciendo, habían quejas de judíos griegos contra los hebreos. Eran cristianos, judíos, y eran que venían de los judíos y cristianos helenistas. Entonces habían problemas. Por supuesto que los apóstoles tenían que resolver esos problemas. Y aquí comienza la estructuración de la iglesia en este tiempo. Una vez me dijo un hermano, pues no sé si era del todo católico, pero me dice, pues en la iglesia católica pues no es la misma que en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, yo a veces tengo mis dudas de que esta iglesia católica a la que pertenecemos haya sido la iglesia que fundó Jesús. Porque él dice que la estructura que tiene hoy la iglesia no es la misma que en el tiempo de los apóstoles. Y tiene razón, ya que allá era la iglesia naciente, era la iglesia primitiva. Y poco a poco se fue estructurando. Miremos aquí, este primer paso que dieron los apóstoles. Dice que los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. O sea, el que se había consagrado para celebrar la palabra, para difundir la palabra de Dios, no podía tampoco estar ocupado de las cosas temporales, de los bienes, de la economía. Esto también es igual hoy en estos tiempos, desde ese tiempo. ¿Por qué? Un sacerdote, párroco, por ejemplo, no puede estar difundiendo la palabra y administrando también los bienes. Por eso es que en todas las parroquias siempre hay un consejo de asuntos económicos, confiado a los laicos y con las mismas características de lo que dice aquí. Hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y sabiduría, los cuales se puedan encargar de las cosas económicas de la iglesia. Entonces dice que ellos nombraron a 7 diáconos, y aquí nos da el nombre de todos los diáconos, para que se dedicaran exclusivamente al servicio y la atención pastoral de toda la gente que iba entrando a las comunidades. Mientras el resto de los apóstoles se dedicaba a la difusión de la palabra de Dios.
Y esta organización que tuvieron dio efecto, porque dice la misma palabra que cada día el número de los que integraban las comunidades cristianas iba creciendo, igual que en nuestros tiempos. Entonces, queridos hermanos, vemos pues que esta iglesia es una iglesia de orden, una iglesia de disciplina, muy organizada, y que esto es el deseo de Jesucristo que así sea. Y que así como iglesia, todos nosotros podamos un día tener acceso a la patria del cielo, a esas habitaciones que Jesús nos tiene preparadas allá. Pero para eso, hermanos, volvemos, insistimos, la conversión, convertirnos, cambiar nuestra vida, cambiar el ritmo equivocado que llevamos y agarrar el ritmo verdadero y el camino verdadero. ¿Cómo? Jesucristo. Él nos ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No podemos andar buscando el camino, la verdad y la vida fuera de Jesucristo, porque ahí está todo lo que necesitamos para poder encontrarnos en el reino de los cielos. Que así sea. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios.